Vimos eso, vimos algunas imágenes también para que puedan diferenciar. Y hoy vamos a hablar de síndromes pleurales, ¿sí? Vamos a hablar de neumotórax. Neumotórax simple, neumotórax simple, neumotórax atención. Y la próxima clase sería derrame pleural, ¿sí? Bueno, ¿qué es el neumotórax? Ya dieron ustedes, ya escucharon alguna vez este término. Neumo viene de aire, ¿verdad? Aire, ¿en dónde? En el tórax, ¿sí? Neumotórax. ¿Está bien? Entonces, es la presencia de aire en qué parte de la cavidad torácica, en la cavidad pleural, ¿sí? Anatómicamente ustedes ya saben que tenemos una pleura visceral y una pleura parietal. La parietal está adosada a la jaula torácica y la visceral al parénquima pulmonar. Entre esas dos pleuras tenemos el espacio pleural, ¿verdad? Entonces, en ese espacio pleural hay aire, ¿sí? Más de la cuenta. El que proviene de un producto, una lesión que puede ser del parénquima pulmonar, porque conlleva un colapso de este parénquima, ¿sí? Presencia de aire en ambas cavidades pleurales, lo que transforma su cavidad virtual en una real, ¿sí? Ocupado por aire. Esto ingresa por una solución de continuidad que puede ser, por ejemplo, una herida por arma de fuego, cortopunzante. También puede deberse a fracturas de costillas, la parte fina, la cera, la pleura, puede entrar ahí aire también, permitiendo de esta manera un colapso que puede ser parcial o total del parénquima pulmonar. ¿Por qué va a haber colapso del parénquima pulmonar? Porque hay aire en una cavidad que no debería de ser ahí. Entonces eso va a ejercer una presión, con el tiempo va a vencer la presión del parénquima y nuestro parénquima pulmonar va a colapsar, ¿sí? Produciendo la atelectasia, en este caso. Otro concepto dice es la acumulación de aire en cavidad pleural. Se presenta 30-40% de los traumatismos de tórax, ¿sí? Accidentes automovilísticos, de moto. Puede ser secundario a la ruptura de espacios alveolares debido a un incremento brusco de la presión intratorácica o fuerzas traumáticas de compresión, que es lo más frecuente, ¿verdad? Desaceleración en el tórax o con o sin fracturas asociadas. La desaceleración brusca es cuando una persona va en el auto, tiene un accidente y tiene una desaceleración, ¿verdad? Eso produce una presión, un traumatismo que puede producir fracturas de costillas y eso hace que entre aire en ese espacio, ¿verdad? O líquido, ¿verdad? Que sería un hemotórax en este caso, ¿verdad? O puede haber combinación de ambos, hemotórax, ¿sí? Clasificación, tenemos los neumotórax espontáneos. ¿Qué significa espontáneo? Así que no hay una causa externa, ¿verdad? Espontáneamente, ¿verdad? Primario e idiopático. Son alteraciones pulmonares clínicas aparentes, pueden ser pacientes del sexo masculino, longilíneos, ¿sí? Que tienen bullas subpleurales en la región apical, de repente andando en moto, no en caballo, puede reventar eso y ocasionar un neumotórax, ¿sí? Secundario, alteraciones pulmonares clínicas y la catamenial, que vamos a ver más adelante, que es causado por lo que sería epitelio endometrial, ¿sí? Catamenial. Neumotórax adquirido, traumáticos muy frecuentes y atrogénicos que nosotros causamos, y neumotórax por barotrauma. ¿Ya escucharon hablar el término barotrauma? Cuando ustedes alguna vez se sumergieron a las profundidades del mar, cuando la persona va y bucea, ¿sí? Bucea a una profundidad X y repentinamente se sube, ¿sí? Eso puede generar un neumotórax por barotrauma. Rápidamente se sube, por ejemplo, el buzo, ¿verdad? Eso puede generar que estando el líquido, o sea, la sustancia en estado líquido pasa al estado gaseoso, ¿verdad? Y tenemos barotraumas. E esse último aí para chocar também para o que mesmo? Ese es causado por lo que sería tejido endometrial. ¿Sí? Vamos a ver más adelante cómo es eso. Catamenial. Y la imagen, ¿verdad? Esto sería un esquema, ¿sí? El dibujito. ¿Y dónde estaría el problema en esta imagen?
yo marco, ¿verdad? Esto se está marcando acá, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Signo de la línea pleural. Ese es un signo característico del neumotórax. Todo esto que están viendo acá es el pulmón derecho, totalmente colapsado, ¿sí? Está colapsado. Y ustedes ven que toda esta región hay aire, pero no hay trama vascular, ¿sí? Es totalmente radiolúcido, ahí no hay bronquios, no hay capilares, ¿sí? Todo está en esta región, ¿sí? Produciendo una atelectasia completa del pulmón derecho, secundario a un neumotórax simple, en este caso, ¿verdad? Vamos a clasificar neumotórax simple de neumotórax a tensión y vamos a ver cómo se hace, ¿verdad? Esto sería, otra vez, signo de la línea pleural, ¿sí? Esto que está acá, ¿qué pleura sería? Visceral. Acuérdense que la pleura visceral está siempre en contacto con el pulmón. Y acá estaría la pleura parietal, ¿sí? Y todo este espacio es neumotórax, ¿sí? No hay trama vascular, no hay broncograma aéreo, no hay condensación, ¿sí? No hay nada ahí. ¿Entendieron? Ese es el primer signo del neumotórax, signo de la línea pleural. ¿Pueden identificar en esta imagen el neumotórax? Vean bien, despacito. ¿Cuál es el pulmón comprometido? ¿Pulmón derecho? Sí. ¿Sí? ¿Sería un apetonamiento total del pulmón o es parcial? Parcial. Parcial. Como é que é? Direito? Sim. Derecho. Derecho. Usted, acuérdense siempre de que ustedes están viendo como una imagen en espejo, ¿sí? Acá está la punta del corazón. Esto es pulmón derecho. Esto que está acá es el signo de la línea pleural. Muy bien. Sí, ese es el primer signo de la línea pleural. Acá no hay trama vascular, acá no hay bronquios, acá no se ve nada, ¿sí? Acá hay aire. Esto es un neumotórax. ¿Está bien? Y miren cómo el lado sano del pulmón izquierdo está totalmente dilatado. O sea, los bronquios están dilatados. En condiciones normales, la trama vascular de los bronquios superiores no tiene que ser visible, ¿sí? Esto está indicando que está en su máxima capacidad, ¿sí? Generalmente lo que ustedes ven en una radiografía de tórax normal son los bronquios de la parte media para abajo, pero nunca en la parte superior. Vean también la trama vascular, acá está totalmente dilatado, ¿sí? Tratando de compensar, ¿verdad? También podemos ver acá horizontalización de las costillas, ¿verdad? Aumento del espacio intercostal. Hay otra cosa que vamos a ver acá. ¿Esto qué sería? Ángulo costofrénico. ¿Está libre o está ocupado por líquido? Está livre. Está libre. Se tivesse ocupado, estaria branco. No gris. Signo de la silueta, ¿verdad? Tendría ahí, ¿verdad? Está normal este receso costofrénico, hay algo raro. Algo errado. Aumentar. Está muy agudizado, ¿sí? Está muy hacia abajo. Ese es otro signo que les voy a mostrar más adelante. Entonces, volviendo a recapitular, signo de la línea pleural, ausencia marcada. Miren, acá no hay nada, no hay bronquios, no hay trama vascular, ¿sí? Todo esto es el pulmoncito. Es como que el pulmón se haya achicado, ¿verdad? Pero totalmente apelotonado. Esta es una imagen repetida, ¿sí? ¿Dónde estaría el ilio acá? En esta imagen. Acá. Acá. Sim. Acá. Está al mismo nivel. Signo de, que decíamos cuando estaban los ilios al mismo nivel. Es un signo indirecto de atelectasia, ¿sí? Siempre el ilio izquierdo está más alto que el derecho. Solo el 2% de la población mundial tiene equidistancia. Es raro de ver eso.
algo está pasando con este pulmón. Otra vez, la misma imagen. Miren cómo acá hay trama vascular. Y acá es el signo de la línea pleural. Acá hay solo aire. No hay nada. O sea, hay aire, ¿verdad? Debería de haber pulmón ahí, pero no existe. Ahora vamos a ver otro signo, ¿verdad? Que es el signo del seno profundo. Miren acá. Ni siquiera entra todo en nuestra radiografía de tórax, ¿sí? Este es el signo del seno profundo, ¿sí? Otra cosa que veo acá, ¿qué sería esto? Si coloco yo una línea paralela, así, todo esto es, lo había mostrado en la clase pasada, es el hemidiafragma del lado derecho que está siendo succionado hacia arriba, ¿verdad? Generalmente el hemidiafragma del lado derecho es un poquito más alto, pero no tan alto como este. Entonces, otro signo indirecto de atelectasia. Signo del seno profundo. ¿Sí? ¿En dónde está el problema? Vean bien la imagen, después me dicen, pulmón derecho o pulmón izquierdo. Acho que é esquerdo, mais acho que é esquerdo. ¿Dónde va a estar el hígado de ustedes? Os dois. O número derecho. Entonces, ¿cuál es el pulmón que está colapsado por neumotórax? Derecho. Direito da frente. Miren bien primero la imagen. O esquerdo não tem brônquios, não tem nada. Então, por isso, quando não tem, ainda está com o costofrênico muito para baixo, o esquerdo. Doutor, é o esquerdo porque não tem traumas de brônquios, não tem nada. Vamos a escuchar un poco lo que dice la O compañera. esquerdo não tem brônquios, não tem. O costofrênico está muito para baixo. É isso aí, a linha pleural aí. ¿Sí? Sim. Signo de la línea profunda. ¿Sí? Acá no hay trama vascular. Miren, todo esto sería el pulmón que está acercándose al corazón. Y acá sí hay trama. Miren cómo hay trama vascular. ¿Sí? Vean bien la imagen. ¿Sí? Acá hay trama vascular. Acá no hay trama vascular. Mas por que o diafragma direito que foi succionado? Está hiperventilando el paciente en este lado, el lado derecho, por la presión. Mas se você está hiperventilando, o diafragma não tinha que baixar para aumentar a capacidade pulmonar? Y en este caso está aumentado. Ahí se ve aumentado. Hay ciertas cosas que en medicina no se explica, ¿verdad? Debería estar colapsando hacia abajo esto, ¿sí? Pero en este caso está aumentado. Y todo esto está con los bronquios hacia acá, ¿sí? Con el pulmón. Signo del seno profundo. O signo do seno profundo é o costofrênico. É o costofrênico, é. Ángulo costofrénico. Acá. ¿Esto qué estudio sería? Radiografía, ecografía. Tomografia, não? Tomografía. Tomografía computarizada. ¿Y acá? Radiografia. Radiografía. ¿Sí? ¿Se ve el signo del seno profundo? Sim. Acá. Bien picudo. ¿Sí? Acá también. Signo del seno profundo. Doutor, A diferencia de esto. o signo do seno profundo eu vou ver do lado que está afetado ou de ambos os lados? En el lado que está afectado en esta imagen de acá. Acá. ¿Sí? Podés ver también en el otro, tratando de hipercompensar en esta imagen. Mira acá. También se ve. ¿Sí? Es que hay aire, ¿sí? Hay mucho aire, entonces la capacidad está al máximo. Então, no caso, pode ser visto nos dois Los dos lados. Los dos lados. Neumotórax espontáneo, ¿sí? Primario o idiopático. ¿Por qué se dice primario? Porque el problema reside ahí, ¿sí? Ocurrió en ese local. Aparece usualmente en personas jóvenes
en quienes no se encuentra una patología pulmonar de base. El paciente no tiene EPOC, no es bronquítico, no es enfisematoso, ¿sí? Persona sana, ¿verdad? Generalmente resulta la ruptura de una bulla subpleural, hábito asténico generalmente y con antecedentes tabaquistas. Etiología: se produce por ruptura de pequeñas bullas subpleurales previamente asintomáticas que se desarrollan generalmente en los vértices de los pulmones. Esta forma de neumotórax es relativamente frecuente y se presenta preferentemente en hombres, relación 6:1 respecto a las mujeres. Y dentro de esto es más frecuente en sujetos jóvenes longilíneos. El 90% de estos pacientes se presentan en reposo. El paciente no estaba haciendo nada y de repente comienza a tener disnea, dificultad respiratoria, tenía una bulla subpleural asintomática, ¿sí? Manifestaciones clínicas: relatan un dolor pleural de instalación súbita, torácico lateral que aumenta con la respiración, seguido de disnea, cuya intensidad depende de la magnitud del neumotórax, ausencia de vibraciones vocales, ¿sí? Transmisión de la voz y murmullo pulmonar. Frecuentemente recurrencia 6 a 2 años posterior al primer neumotórax, o sea que es recurrente. O sea, la persona si tuvo neumotórax primario e idiopático suele hacer una recidida. ¿Qué vamos a ver en el examen físico de este paciente? Disminución de las vibraciones vocales o ausencia, aumento de la sonoridad torácica. ¿Cómo se hace eso? Con la percusión. Ustedes van a percutir y va a estar hipersonoro. Disminución del murmullo vesicular o ausente. Método auxiliar de diagnóstico sería nuestra radiografía de tórax que estábamos observando, ¿verdad? Frente en inspiración, hiperclaridad, ausencia de la trama vascular y visualización del borde del pulmón. Paciente con sospecha de atelectasia. ¿Se da alguna indicación específica al radiólogo? ¿Tiene que hacer en inspiración profunda o en expiración profunda? Escuchen algo muy importante. Radiografía de tórax, incidencia posterior, anterior y lateral. Si no están sospechando de atelectasia, siempre tiene que hacerse en inspiración profunda. Pero cuando ustedes sospechan de atelectasia, tiene que ser en expiración profunda, ¿sí? Para tratar de ver justamente el neumotórax o la atelectasia. Neumotórax secundario es cuando el problema no ocurrió ahí, vino de otro lado, ¿verdad? Pero presenta síntomas y consecuencias funcionales de mayor gravedad, ya que las rupturas suelen ser mayores al producirse en tejido pulmonar anormal, unido a bajas reservas y baja posibilidad de compensación. Epidemiología: su frecuencia varía según la población atendida y está alrededor del 17,5% de neumotórax simple, de los cuales la mitad es causado por enfermedades pulmonar obstructivas crónicas. Entonces, neumotórax secundario generalmente es un paciente que tiene EPOC, EPOC. Miren acá, esto sería un esquema de un parénquima normal de una persona, y el paciente que tiene EPOC, el enfisematoso. ¿Qué es lo que pasa con el enfisematoso? Los tabiques alveolares se destruyen, ¿sí? Porque ahí tenemos mucha capacidad, mucho aire, pero aire muerto, no hay intercambio gaseoso. Acá ya no ocurre más intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces el paciente tiene mucho aire y no puede expirar. Mete aire pero no saca, ¿sí? Por eso los pacientes que tienen EPOC generalmente tienen tórax en tonel, ¿sí? Diámetro anteroposterior está aumentado en estos pacientes, ¿sí? Debería de ser así. Y el paciente con EPOC tiene menor o mayor grado de ambas enfermedades, bronquitis crónica y enfisema. Uno de ellos es el que perdura. Su causa más frecuente es el enfisema pulmonar. ¿Qué se le ocurre por la cabeza? Si nosotros tenemos, miren cómo está todo fenestrado, mucho espacio muerto, desvitalizado, en algún momento esto puede colapsar por completo. Puede unirse las pequeñas estructuras alteradas y colapsar, ¿sí? Produciendo un neumotórax en esa región. ¿Qué presenta? Dolor torácico, disnea, repercusión funcional grave. Se debe sospechar la presencia de neumotórax también en el asmático, sobre todo por la posibilidad de confundir el neumotórax con un episodio agudo, que es la crisis asmática, ¿sí?
Ahí está el catamenial, ¿verdad? Mujeres jóvenes durante la menstruación tienen la tendencia a recidivar. El 90% de los casos de neumotórax es derecho y se diagnostica una endometriosis torácica en la mitad de los casos estudiados. Endometriosis es tejido endometrial fuera del útero, ¿sí? Endometriosis puede estar, por ejemplo, en la trompa de falopio, en los ovarios, en este caso, en los pulmones, ¿sí? Se da principalmente, obviamente, en mujeres durante la tercera o cuarta década de vida, 30 o 40 años, lo que contrasta con el neumotórax primario a presentarse en varones y 20 años, longilíneos, ¿sí? Esto sería lo que se ve en la endoscopía, ¿verdad? Esto sería la endometriosis, miren. Y esto hasta puede sangrar cuando la mujer entra en su ciclo, ¿sí? Y esto es lo que le puede producir, ¿sí? Se refiere a presencia de focos endometriósicos diafragmáticos pleurales o parenquimatosos. Dichos implantes se desprenden durante la menstruación, produciendo neumotórax por paso de aire al espacio pleural. Sin embargo, la evidencia patológica solo ha logrado 22 a 37% de los casos. ¿Cuál sería la solución? Quemar, cauterizar, ¿sí? Acá es precauterización, esto sería ya post-cauterización, ¿sí? Se tiene que quitar, o de lo contrario sigue sangrando, ¿sí? Y produciendo neumotórax. Y es un neumotórax espontáneo, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a ver más, el traumático, ¿sí? Es ocasionado por una lesión que desgarra el pulmón y permite que entre aire en el espacio pleural. Este es el área entre los pulmones y la pared torácica. El aire atrapado en el espacio pleural evita que los pulmones se llenen de aire, lo cual ocasiona que colapsen. Un neumotórax puede suceder en uno o ambos pulmones, ¿sí? Y puede ser abierto o cerrado. Puede verse la entrada directa de aire desde el exterior a la cavidad pleural o a través de una herida penetrante, ¿sí? ¿Cuánto era el diámetro que teníamos en la tráquea en los adultos? Centímetros. 2 a 3 centímetros, ¿verdad? 10 centímetros de diámetro, ¿verdad? De diámetro tiene 2 a 3 centímetros. Si la herida es mayor, por ejemplo, a 3 centímetros, el aire va a tender a entrar por ahí y no por la parte de las narinas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a entrar aire y el paciente va a tener la famosa respiración paradojal. ¿Ya escucharon hablar de eso? Cuando la persona inspira, esa parte que está afectada colapsa. Y cuando la persona expira, él avienta, hace así un movimiento como de papel, ¿sí? Esa es la respiración paradojal. Es posible que tenga una o más de las siguientes: falta de aliento, bulto suave bajo la piel. Vos le tocas al paciente y es como pequeñas burbujitas, tiene todo ahí, ¿verdad? Provocando burbujas de aire. Estas burbujas podrían aparecer en cualquier parte, como el pecho, también puede ocurrir en el cuello, movimiento irregular del pecho al respirar, ritmo cardíaco acelerado y la tos. A ver un poco. Esto es lo que le estaba diciendo. Esto sería un neumotórax abierto o cerrado. Abierto, ¿verdad? La abertura o el daño está acá debajo de esto, ¿verdad? Tratamiento de neumotórax abierto con apósitos. Cierre rápido el defecto con un apósito oclusivo o de plástico que tiene que cubrir 3 partes, ¿verdad? Y dejar abierto uno. ¿Para qué sería esto? Para que no entre el aire. Y cuando la persona expira, que el aire salga también de acá, ¿sí? Es como una válvula unidireccional. Hacemos una válvula unidireccional, ¿verdad? Cierre rápido los defectos con un apósito oclusivo plástico estéril lo suficientemente grande para sobrepasar los bordes. No pueden hacer muy justito, ¿verdad? Fijar con cinta adhesiva solo en 3 de los lados para permitir el mecanismo de válvula unidireccional. Como esto que está acá. Es una válvula unidireccional. ¿Cuál sería entonces anteriormente el neumotórax? Nos enseñaba que teníamos que colocar una aguja en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Siempre es más frecuente en el pulmón derecho. Antes eso ya no se hace, ahora se hace en el quinto, ¿sí? Línea axilar anterior, ¿sí? Entre la anterior y la media. Ya no se usa más eso. Y cuando van a puncionar con aguja,
tengan mucho cuidado que tiene que ser el borde superior. Si ustedes hacen el borde inferior, pueden pinchar el paquete vasculo nervioso de la costilla y el paciente hace un sobresalto y tu aguja puede ir al parénquima pulmonar. Entonces, mucho cuidado cuando van a hacer eso. Generalmente se hace así en el momento, ni lidocaína ni nada, porque es una urgencia. Era uno de los temas que había caído ahora en el examen de ustedes. Situaciones en donde el paciente tenía que entrar a la tomografía, ¿verdad? Decía estadificación ¿de qué era? Estadificación de cánceres, tuberculosis, neumonías, lobares, ¿verdad? Y después estaba neumotórax, atención. El diagnóstico, gente, de neumotórax, atención, no es por imágenes, es clínico. ¿Sí? Si ustedes pierden tiempo enviándole al paciente a la sala de rayos, el paciente se muere en la sala de rayos. ¿Sí? Porque si es un neumotórax, atención, la presión es tal que todo esto se abate hacia el lado sano, ¿sí? Ocasionando acá un problema gigantesco que apeligra la vida de tu paciente. Ahora un poco. Neumotórax abierto, ¿verdad? Tiene una sintomatología variable que depende del tamaño de la herida torácica y la presencia o ausencia de lesión pulmonar concomitante. Si la herida torácica es mayor el diámetro que la tráquea, 3 a 4 centímetros, el aire tiende a entrar por la zona de menor resistencia, ¿sí? Y no llega el aire a los pulmones. El aire entra directamente por donde hay menos resistencia, ¿verdad? Ocasionando esto, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Se hace por examen físico. La conducta inmediata debe ser colocar una gasa con vaselina que cura la herida y un vendaje que fija la gasa 3 de sus 4 caras. De esta forma se previene el neumotórax, atención. Y ustedes convierten el neumotórax, atención, al neumotórax simple, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente tiene que ocurrir cuando nosotros inspiramos? Metemos aire. ¿Qué pasa cuando metemos aire? Normalmente. O pulmão se expande. Expansão do pulmonar. Expande o pulmão. Sí, se expanden los pulmones. ¿Qué pasa con el diafragma? ¿Sube o asciende? En la inspiración. Baixa. Baja. Correcto. Y en la expiración, sube. Miren lo que ocurre acá. ¿Sí? Acá en la inspiración, voy a colocar acá, en la inspiración, si la herida es mayor a 3 o 4 centímetros, el aire va a tender a entrar por donde hay menor resistencia, dice la literatura. Entonces, no va a entrar por los pulmones, va a entrar por donde hay menor resistencia, acumulándose en cada inspiración más aire, ¿sí? Cada vez se va acumulando más aire acá. Y cuando la persona expira, ¿sí? Y el aire trata de salir, colapsa porque la pared vuelve a lo que sería su anatomía normal. A eso nosotros llamamos respiración paradoxal, ¿verdad? El aire al expirar no sale por el agujero, se queda ahí, ¿sí? Entonces, vuelve la inspiración, entra más aire, pero en la expiración no sale, empeorando la situación. Por eso es catastrófico. Aquela el pressão neumotórax, atmosférica que é maior, né? A pressão atmosférica é maior, né? Sí, Não consegue en sair. cada ciclo respiratorio la presión es mayor. Mayor, mayor, mayor. Por eso llega el punto en donde toda la parte del pulmón, el corazón van hacia el lado sano. Esto sería el lado enfermo. Por eso hay que funcionar en el quinto espacio costal o hacer lo que les habíamos mostrado esta imagen, ¿verdad? Esto, ¿sí? Para convertir nuestro neumotórax abierto en neumotórax simple, ¿sí? ¿Cuál sería el tratamiento definitivo? Dreno. Tubo de drenaje pleural. Si el tratamiento definitivo es la instalación de un tubo de tórax distante a la lesión y el cierre de la herida será de forma quirúrgica. Si en este caso en donde hubo la lesión, miren, acá, pero entonces se hace distante a la lesión, no se puede hacer cerca de la lesión. Ustedes reparan el tórax dañado acá con la piel, ¿verdad? Y vuelven a colocar el tubo de drenaje pleural, ¿sí? Y ahí va saliendo el resto de aire que quedó ahí, ¿sí? No es solo para líquido, también es para aire. E se a lesão for perto do quinto espaço? Tenés que hacer, fazer a drenagem mais como? no podés
hacer no dice que tiene que ser muy lejos, no tiene que estar cerca nomás, ¿verdad? Si de repente la lesión estuvo acá en el quinto espacio intercostal, puede hacer en la parte posterior también, está indicado también. No es nomás muy frecuente, en la parte posterior se hace más cuando es líquido, derrame pleural. Neumotórax cerrado, en este caso las fracturas de costillas acompañantes pueden lesionar la pleura visceral, y bien la hiperpresión alveolar secundaria a la compresión vascular torácica puede dar lugar a rupturas de los alveolos y a la salida del aire perivascular. En vez de acumularse en el espacio pleural, comienza a acumularse el aire en el parénquima. ¿Sí? Manifestaciones clínicas. Los síntomas son muy variables, depende del tamaño del neumotórax, ¿sí? Y de la coexistencia de otras lesiones. En el contexto de un paciente politraumatizado, el neumotórax puede pasar desapercibido en las primeras horas, por lo que hay que reevaluar al paciente ante cualquier signo subjetivo de neumotórax. El paciente que tiene neumotórax, esto lo que nos está diciendo es que al principio puede estar bien, y con el transcurso de los minutos y de las horas comienza a tener disnea, dolor torácico, tienen que volver a reevaluar, porque a veces suele ser progresivo. La gran mayoría de las veces es súbito, ¿sí? Pero hay neumotórax que son progresivos, después nomás se siente la línea del paciente. ¿Cuál es el tratamiento que debe cumplir? Dos objetivos fundamentales: reexpansión pulmonar y prevención de las recurrencias. La elección del tratamiento inicial va a depender del tamaño del neumotórax, de la situación clínica del paciente y de la existencia de enfermedades pulmonares subyacentes. A ver si tengo otra imagen acá. Y esto es lo que les iba a mostrar. Neumotórax simple. ¿Quién sabe la diferencia entre neumotórax simple y neumotórax atención? Miren bien el neumotórax simple y neumotórax atención. Ele tem mais contração Tem abaulamento no tempo de tensão, parece. O esquerdo não está numa. O semicostofrênico também está bem. Apagado? Não, da tensão. ¿Esto qué es? ¿Qué le había mostrado? Tem a compressão cardíaca também, de atenção ali. Signo de la línea pleural. Entonces el problema está en el pulmón derecho. Todo esto sería aire, ¿verdad? No tenemos ocupación del receso postofrénico, está libre, ¿verdad? Miren acá cómo la parte del diafragma está más bajo, ¿sí? Está más bajo otra vez porque la presión está aumentando acá. Acá hay mucha vascularización de los bronquios, pero no hay desviación de la línea media, ¿sí? De la tráquea, del botón aórtico, el corazón sigue estando en su sitio, ¿verdad? Da atenção tem compressão Y aórtica, en la compressão. atención, ¿qué hay en la atención? Tem compressão cardíaca, tem desvio. Desvío de la línea media. Miren, yo le voy a marcar, no sé si ustedes logran ver, pero miren el pulmón acá. Este es el pulmón. ¿Sí? Ese es el pulmón del lado izquierdo. ¿Sí? Y todo esto sería aire, ¿verdad? Que ya está comprimiendo, miren cómo ya está desviando la tráquea hacia el pulmón sano. ¿Sí? En la atelectasia, en el lado afectado, ¿verdad? Neumotórax, atención. E também não tem o seno profundo, né? Ou ele poderia ter o seno profundo do ângulo. Buena observación. Miren acá. Exactamente. Hay un derrame, ¿sí? Que está ocupando tu receso postofrénico. Debería de verse así si estuviese libre, pero hay ocupación por líquido. Hay que investigar por qué eso, ¿verdad? Então teve um neumotórax mais um derrame pleural. Hemoneumotórax. Hemoneumotórax. Hemoneumotórax, ¿verdad? Pero es chiquitito, no es muy grande todavía. O que trataria primeiro aí, um neumotórax? Ahí, esa es mi segunda pregunta, ¿verdad?
¿quién es lo que requiere atención? Los dos requieren atención, ¿verdad? Pero ¿cuál requiere atención de emergencia? Pneumotórax de pressão. Atención. Atenção. ¿Qué harían para que el neumotórax atención se convierta en neumotórax simple? Fazer uma punção. Fazer uma punção segundo espaço intercostal. Todavía no les dije cómo es el paciente, ¿verdad? Obviamente este necesita de atención rápida, una emergencia. Neumotórax, atención abierto. Aberto um parte de 3 Aberto faz o Eu fazia um parte de 3 lados lá e deixava aberto para não deixar entrar o fechado ar. faz a descompressão. Para evitar la respiración paradojal. E dreno para descomprimir o coração, porque senão ele morre por Claro. insuficiência. Y la punción, ¿verdad? En el caso de que sea Sí. aire, la punción. Sempre Para fazendo- convertir acá. Sempre fazendo o quinto espaço. Ahí es recomendado. Quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Então tem que fazer os dois, o dreno e tampar com. Fiquei dúvida agora. Tem que colocar. Primero hacer tu apósito. Primero hacer tu apósito. Para que tu neumotórax atención se convierta en neumotórax simple. El tratamiento definitivo es tubo de drenaje pleural. ¿Para qué? Para quitar el aire excedente. E no caso desse dali, tinha que tirar o líquido também. También. ¿Verdad? Que sería en segunda instancia, porque no estamos hablando de un líquido muy. de una gran cantidad. Doutor, mas ¿Sabes? aí a gente não funcionaria o segundo espaço intercostal para poder descomprimir a parte cardíaca, porque senão. La verdad que ¿Hay no problema? está. Yo investigué y no explicaron bien por qué se dejó de hacer. Solo que es que no se recomienda. Pero yo haría la función en el segundo espacio intercostal, Porque línea medio clavicular. ele morre por compressão da vena cava, né? Na linha médica clavicular, eu faço na axial anterior. Quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Si por ahí, como dijo E la se não for compañera, também, posterior. la lesión está a ese nivel, hacer en la posterior. No tiene que ser cerca de la lesión, tiene que ser un poco distante. Tampoco indica cuántos centímetros, pero tiene que estar distante, no va a decir. Eu ia dar logo uma punçãozona no segundo espaço. Buf. Se escucha el ruido cuando se hace. Assim. Inmediatamente la persona siente como o puede respirar mejor, siente alivio, mejora la disnea, la taquicardia y la taquipnea disminuye también. Acá el problema, Sim. Nossa. Não, creio eu. Tem desvio de tráquea. Tem lá, ó. Muito aire. Tem derrame pleural. Mas isso lá é Tem derrame pleural. Tô falando do outro lado lá. É derrame, é. Aí do outro agora está com. la fea situación, ¿verdad? Esse também tem pneumotórax também. Pneumotórax no lado esquerdo e derrame pleural no lado direito. Este es un pulmoncito Sim. del lado derecho, izquierdo, ¿sí? Todo esto sería aire, no hay trama vascular, no hay bronquios, ¿sí? No hay vascularización. No tenemos, mira, está tan agudizado que ni siquiera entra todo en nuestra radiografía de tórax, ¿sí? Y acá hay que investigar, ¿verdad? Acá hay signo en la silueta, ¿verdad? Hay opacificación de todo el pulmón también. Rápidamente tenemos que ver qué pasa con este paciente. Pero por algo ya se le metió en la sala de rayos, no supieron qué hacer, entonces enviaron a ver qué estaba haciendo ahí, porque seguramente acá escucharon hipersonoridad y acá escucharon matidez. ¿Sí? Posiblemente. Politraumatizado. Hay que descartar fractura de costilla también. Bien, le dice, presenta disnea intensa, taquipnea, taquicardia, diaforesis, cianosis, hipotensión que aumenta rápidamente, desviación mediastínica como cambios de posición del corazón, ingurgitación yugular, ¿sí? No se olviden de ver eso, y desviación de la tráquea de la línea media. Siguiente imagen. Do direito lá não tem. Signo de la línea pleural. Acá. Não, ¿No? lá de fora. Más para arriba. Sim. Bueno. Tem o signo do Acá? centro. Signo. Tem o signo do seno profundo.
Signo do seno profundo, não tem visualização. Eu acho que é aí mesmo. Não tem visualização dos brônquios. Acá tá. Essa aqui aumenta um pouquinho, assim. Não. Eu tô achando Não. que é aí, mas é De cima, doutor. No, el que yo marqué, ¿qué es? Professor, tem uma linha ali. O É o que pulmão. seria essa linha? Tem uma linha no Primero meio. eso, después vamos a ver. ¿Qué es esto? Pulmão. El pulmón, pulmón totalmente colapsado, signo de la línea pleural. Esto es signo de la línea pleural. ¿Sí? Y esto que están viendo acá es el borde de la escápula. Esta es la escápula. ¿Sí? Y acá no hay nada. No hay bronquios, no hay capilares. Ainda tem o signo do seno profundo aí. né? Signo del seno profundo. Miren cómo está totalmente achatado tu diafragma. Acá está nuestra cámara gástrica. Y todo acá, el bronquio está totalmente, los bronquios, tanto del lóbulo superior e inferior, están totalmente dilatados. ¿Sí? ¿Qué haría? Descompresión. Tienen que descomprimir. Quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. ¿Sí? Hay una pequeña desviación también de la tráquea, de la línea media. Podemos decir que es un neumotórax. Atención. Siguiente imagen. Esperen, voy a borrar un ratito. Direito. Tem fratura? Tem fratura de coxilha? Não. ¿Qué dice arriba? ¿Cuándo colocar un tubo de tórax? ¿Sí? ¿Cuándo ustedes van a colocar un tubo de tórax? Porque no todos los neumotórax son para colocar Cuando tubo está de colapsado. drenaje pleural. No Maior de todos 2 centímetros. Los neumotórax vas a colocar tubo de drenaje pleural. ¿Sí? Maior a 2. ¿Cuál es la literatura? Algunos dicen 2, 3, ¿verdad? Desde el ápice hasta donde se ve el parénquima pulmonar, si tiene menos de 2 centímetros, no es para colocar tubo de drenaje pleural. Con una punción ya es suficiente. Ahora bien, si ven que desde el ápice del vértice del pulmón tiene más de 2 centímetros, miren acá, esto sí es para colocar tubo de drenaje pleural. Entonces es importante saber medir, ¿verdad? Desde el ápice del pulmón hasta donde ven el parénquima, donde está la pleura visceral, si tiene más de 2 centímetros, es para colocar tubo de drenaje pleural. Sí, si es menor a 2, no está indicado. E a função faz o mesmo lugar? Sí. Si es un neumotórax abierto, la única indicación es que no tenés que funcionar cerca. Pero si es cerrado, puedes hacer ahí. Bien. ¿Cómo va a venir el paciente É do ápice até onde que con neumotórax simple? ¿Cuáles serían sus manifestaciones clínicas? Dolor na respiração. Disnea, dolor, ¿qué más? Vai estar com tórax. Respira, eso es muy importante. taquipneia. Respiración superficial. Taquinea, taquicardia, taquicardia, Já vai voltar a utilizar o sudoração fria, pegajosa, diaforesis. diaforesis. ¿Sí? Puede tener también utilización de musculatura accesoria, Accesoria. esternocleidomastoide. Agitação. ¿Sí? Paciente agitado, ojos saltones, desesperado. ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? Así te voy a decir, no está desesperado porque cada respiración le está costando. Batimento de alas, ¿Sí? Va a tener aleteo nasal. gluteal ¿Sí? nasal. Todo eso ustedes solo mirando la cantidad de información que pueden captar. Entonces tienen que mirarle a su paciente. La coloración de tu paciente está quedando a su lado, sus labios. Tiene que colocarle el saturómetro, cuánto está saturando. ¿Sí? Y paciente con neumotórax, atención, paciente que está inconsciente, la mayoría de las veces el paciente grave. Rápidamente tenemos que analizar, tienen que hacer la exposición del tórax, la palpación, la percusión, la ocultación, tienen que hacer la palpación si no hay fractura de costillas, ¿sí? De forma paralela, si no hay respiración paradojal, utilización de musculatura accesoria para hacer su diagnóstico, ¿sí? Para rápidamente funcionar el paciente que no se va a salar.
Diagnóstico, entonces, la historia clínica, exploración física, radiografía de tórax, ocasionalmente tomografía computarizada, gol estándar para neumotórax traumático oculto. Recuérdense que en la tomografía nosotros podemos precisar mejor, tiene mayor nitidez, nos puede ayudar también a ver la dimensión del neumotórax. Y la gasometría, hipoxemia, hipercapnia y acidosis respiratoria. Hallazgos por imagen, me dice radiografía simple. El diagnóstico del neumotórax por lo general se realiza con una radiografía de tórax. Sin embargo, 10 a 15% de los casos no se observan, ya que el paciente se encuentra en posición supina. Los neumotórax que solo se observan, esto es muy importante, con TC se denominan neumotórax ocultos. Si ustedes tienen sospecha de neumotórax y no pueden ver en la radiografía, pero sí en la tomografía, ese es un neumotórax oculto. ¿Sí? Datos que indican neumotórax en una radiografía en posición supina: signo del surco profundo, ya saben lo que es eso; profundización anormal del ángulo costofrénico del lado afectado; signo del diafragma doble, es posible observarlo entre las caras anterior y posterior del diafragma con el aire en la parte anterior del neumotórax, y el paciente en posterior con el pulmón, creando la impresión de tener dos diafragmas en el lado afectado. Visualización de la grasa pericardíaca y hiperlucidez basal. ¿Sí? La hiperlucidez se está refiriendo a esto. ¿Sí? Hiperlucidez, radio lúcido. ¿Sí? Deja pasar totalmente el aire. Bien, leen un poco ahí lo que nos dice Juan. Sí. Para determinar se o paciente existe ou não neumotórax, havia que realizar um diagnóstico clínico, é dizer, um diagnóstico que inclui explorações adicionais, a física contrastando se os sintomas presentes são próprios do neumotórax, dor torácica e respiração dificultosa. Porém, para ter a certeza, o conveniente é realizar uma radiografia em inspiração e determinar projeções. Radiografía en inglés, inspiración, es lo que habíamos dicho, ¿no? Y determinaciones de proyecciones, posterior, anterior y lateral. No caso, essa radiografia e inspiração seria para descartar a catarata? Ah, tá. Es que el neumotórax, si es simple o si es atención, va a generar atelectasia. Va a generar, tenés dos problemas: colapso pulmonar, y el espacio virtual se convierte en espacio real. ¿Sí? Puede confundirse, miren, puede confundirse con infarto agudo de miocardio por las manifestaciones: dolor torácico, dificultad respiratoria, paciente agitado, con dolor, pericarditis, que es inflamación del pericardio, perforación gástrica y crisis asmática. Esos son principales diagnósticos diferenciales del neumotórax, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un pequeño receso y a la vuelta voy a llamar la lista. Gente, eu tava quase tendo um treco já.